Un saludo a todos, muchas bendiciones. Hoy quiero hablarte en el video de hoy acerca de los conocimientos a adquirir para ser una persona culta y refinada. Todo ser humano debe buscar constantemente la expansión de su conciencia. Una persona que se queda solamente con conocimientos limitados es alguien que se aferra o que eventualmente en su vida llegará al dogmatismo, a la ignorancia, que es la peor de las enfermedades. El ser humano y la tradición de aquellos, los entendidos, los que han sido exitosos en la vida, es de expandir la conciencia hacia la cultura. Esa es la verdadera libertad que trae el estudio, que trae la transformación real de la conciencia, del alma, del espíritu y de una mejor sociedad, para una mejor educación de la familia, de los hijos, para una mejoría en el matrimonio. No basta con que la persona diga que es espiritual o que es religiosa. De hecho, en muchos casos, quizás muchos o un gran número de aquellos que peor tratan quizás a las esposas o un desastre es muchas personas que dicen ser religiosos, que dicen ser espirituales, sin embargo son borrachos, maltratadores, golpean a la mujer, se hacen pasar por personas espirituales, pero en las casas son violentos con sus hijos, con sus esposas, mal hablados, etcétera. Entonces, todo esto es resultado de una persona ignorante, porque muchas veces le decía solamente con pensar que la espiritualidad o la religión es algo que va a llevar al refinamiento es un error. Esa persona eventualmente está limitando su pensamiento y su conciencia y eventualmente les decía manifestará características como las que estoy diciendo, porque es alguien que no se ha dedicado a cultivar su mente. El ser humano tiene que desarrollarse y ampliarse en todas las áreas de la vida. Los grandes pensadores del mundo judío, aunque eran rabinos y eran cabalistas, también ellos eran filósofos, también ellos eran médicos, poetas, personas con grandes conocimientos de historia, de geografía, eran matemáticos, eran científicos. Entonces, para ser una persona de cultura, para ser una persona de refinada de conocimientos, hay que leer todo tipo de literatura que aporte a la cultura, al enriquecimiento de la persona como ser humano. Yo recomiendo mucho, por supuesto, los libros de historia, y aquí hablo como historiador. Las obras de historia abren el pensamiento a conocer nuevas culturas, a conocer el comportamiento humano, a conocer las guerras que han tenido lugar a través del tiempo, pero también cómo se han solucionado esos conflictos, a conocer también de las grandes civilizaciones de la humanidad y cómo han contribuido, cómo existe esa universalidad del ser humano. Recomiendo muchísimo, por supuesto, la poesía. Es indispensable para toda persona culta tener conocimientos de la poesía, de literatura, de las grandes obras de novela, las obras clásicas, les decía, el Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, las obras de Dante, les decía, los grandes autores, poetas, no solamente en literatura o en lengua castellana. Yo, por ejemplo, no solamente leo poesía, digamos, Francisco de Quevedo, Góngora y los autores clásicos españoles, Neruda, también me gusta mucho la poesía en hebreo, la poesía sefardí, me gusta la poesía árabe, por ejemplo, me gusta la poesía mística, la poesía sufí. Entonces, hay diferentes tipos de o estilos de poesía. Para una persona culta también es indispensable, le decía, aprender idiomas. No basta con conocer el idioma materno de una persona, que ya de por sí, si sabes leer y te gustan los libros, es excelente, pero aprender otros idiomas no solamente es que te conecta, sino que te hace comprender cómo piensan otras personas, cómo piensa, entender realmente a profundidad otras culturas, otros pueblos y ver también, para que veas cómo las ideas viajan de un pueblo a otro. El aprender un nuevo idioma estimula el pensamiento, estimula el cerebro, es bueno para la salud y te conecta, te decía, con otros seres humanos. Así que aprende un nuevo idioma también es símbolo de cultura. Es importante también saber de filosofía. Es indispensable. Los filósofos han influenciado en todo el pensamiento de la humanidad hasta el día de hoy. Desde las religiones, por ejemplo, en el mundo judío, en el mundo islámico y en el mundo cristiano, la filosofía es lo que ha marcado todo. Cualquiera que sepa realmente de filosofía sabe que el cristianismo es casi una copia de los grandes filósofos antiguos,
del pensamiento de Platón, por ejemplo, el pensamiento del estoicismo, todo eso influenció mucho en la creación del cristianismo. Lo mismo en el judaísmo y lo mismo en el islam, porque fueron los grandes filósofos y científicos musulmanes los que tradujeron las obras de Aristóteles, las obras de Platón, los grandes escritos de la medicina, por ejemplo, griega. Todo eso se tradujo al árabe, del árabe al hebreo, del hebreo al latín y a otras lenguas romances. Entonces tenemos que aprender de filosofía es fundamental porque vas a darte cuenta, te va a estimular el pensamiento crítico y a otra vez enriquecerte de las grandes mentes que ha dado la humanidad. También es importante viajar. Si tienes la oportunidad de conocer el mundo, de ir a otros lugares, ve, te aconsejo que vayas. No es lo mismo leerse un libro que poder visitar tú mismo las pirámides de Egipto, que puedas ir al Coliseo de Roma, que puedas ir a Jerusalén, a la ciudad santa, que puedas caminar por la tierra en que caminaron los profetas de la Biblia, que puedas ir a cada uno de los lugares, que puedas ir a la tumba de los patriarcas que está en Hebrón y poder orar en estos lugares sagrados. Te va a conectar de una manera muy especial con estos lugares, te va a estimular el espíritu. Entonces, si no tienes la posibilidad de viajar por el mundo, por lo menos trata de viajar dentro de tu país o por lo menos por tu ciudad, conocer bien tu ciudad porque se va a expandir tu conciencia, conocer la historia de tu pueblo. Todo eso te va a ampliar y convertir en una persona culta, en una persona refinada, que es lo que buscamos, la actualización del ser humano. Es importante también conocer de religión. No basta con que conozcas tu religión. ¿De qué sirve solamente conocer una religión cuando eso demuestra la ignorancia de una persona? ¿Y sabes por qué? Porque todo aquel que ha estudiado sabe que toda religión realmente no tiene nada intrínseco de sí mismo, sino que está basada en las ideas que vienen de otras religiones y de otros pueblos. Todo aquel que sabe de historia, que sabe de antropología, podrá hacerte un análisis y mostrarte fácilmente cómo las ideas de aquellas religiones que dicen ser únicas y exclusivas, todas sus ideas o la gran mayoría de las ideas principales vienen de otros pueblos, incluso de muchas culturas paganas hoy desaparecidas. Entonces, ¿por qué estudiar otras religiones? Porque te va a ampliar el pensamiento, porque te va a ayudar a aprender mucho mejor y a valorar tu propia religión y darte cuenta de que la religión no es más que la unión de las ideas del ser humano. Porque al final todos los seres humanos, no importa la religión que tenga, si hay algo que nos une a todos es la creencia en Dios. Todos creen en Dios. Eso es lo que une las religiones, aprender de otros, la manera para poder respetar y entender también otras culturas es muy importante. Y te aseguro que vas a aprender muchas cosas que vas a poder incorporar también en tu creencia o en tus prácticas personales. Aprender de arte es algo maravilloso, poder visitar las galerías, poder visitar las obras de los grandes autores. Cuando estás frente a las pinturas de Picasso y te das cuenta que Picasso no solamente es como algunos hablan, que hace rayitas y dibujitos y caritas, sino que Picasso también dibujó grandes obras, grandes cuadros con una maestría única. Aquel que ha podido visitar el Museo Picasso en Barcelona, por ejemplo, te darás cuenta que ahí tienes obras de Picasso que son una maravilla. Pero yo observo que él decidió crear su propio estilo, su propio método, igual que Dalí, por ejemplo, las obras de Dalí, el Museo de Dalí que se encuentra en San Petersburgo, en Florida, por ejemplo, que guarda una de las, no sé si es la mayor o una de las mayores galerías de las obras de Dalí en el mundo. Poder visitar obras de arquitectura, poder visitar lugares arqueológicos, pero específicamente en el arte, conectarte con las obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, poder visitar la Capilla Sixtina, por ejemplo, y observar esa maravilla de los grandes maestros de la época del Renacimiento, cómo no apreciar la obra de Velázquez, por ejemplo, algo que realmente está al alcance de todos, les decía, los museos, las galerías, guardan muchas de estas obras que puedes visitar y en muchos casos son gratis o es muy barato también la entrada, pero la cultura refleja mucho, te decía, de la sociedad, del pensamiento, de tus ancestros, así que te animo también a conocer de arte, te animo también a conocer de la mística, porque te darás cuenta cómo otra vez la mística no es más que el esfuerzo del alma humana, más allá de las religiones, el ser humano busca esa conexión con Dios, con lo trascendente, con el infinito. Todo esto son rasgos de una persona culta, de una persona refinada. Estos son conocimientos a adquirir para considerarse a alguien que tiene por lo menos los conocimientos básicos, alguien que puede ir a cualquier lugar, ya sea a una fiesta, a una entrevista de trabajo
a lugares y poder conversar, tener temas de conversación, poder dialogar, porque eres una persona que tienes al menos las bases de la cultura universal. Entonces, les decía, esto debe ser ánimo e interés de cada ser humano que quiera convertirse en una persona culta, en una persona refinada, en una persona con intelecto, tener conocimiento de todos, les decía, estas áreas y campos del conocimiento. Hay quienes son apasionados, por ejemplo, con las novelas, libros, se leen los libros de novelas, por ejemplo. Hay obras clásicas, García Márquez, Cien años de soledad, tienes al Quijote, te decía, tienes las obras de Dostoyevsky, otro de los grandes autores rusos, tienes también, o sea, muchísimas obras que disfrutar, las obras de los antiguos poetas y escritores griegos, romanos, que nos dejaron obras hermosas como es la Ilíada, como es la Odisea, como es la Eneida de Virgilio. O sea, son textos clásicos del pensamiento universal que no tienen nada que ver con las creencias y religiones. La gente se encasilla en religiones y su mente se embota y lo que hace es simplemente aislarse y llevar toda una vida con un cerebro reducido. Ya les decía, la manera de los sabios sefardíes y de todos los judíos de la época en la España medieval era enriquecerse con todos estos conocimientos. No había uno de los grandes sabios y rabinos de Al-Ándalus, de la España musulmana, donde habían judíos, musulmanes, cristianos, les decía, en estos reinos, donde la cultura, Córdoba, que era símbolo de la cultura, del conocimiento, donde tenías a Maimónides, que además de ser rabino fue un filósofo, fue médico, fue astrónomo, fue matemático, innovador en la cirugía, la astronomía, y así, Yehuda Aleví, también otro poeta, tenías, o sea, eran hombres, sí, muy espirituales, sí, hombres con sus convicciones claras, con sus religiones, pero además eran hombres muy cultos, hombres ilustrados, de gran sabiduría, que hablaban muchos idiomas. Entonces, este siempre ha sido el modelo. No sé qué ha pasado en los últimos tiempos. La gente se ha encasquillado en religiones y se ha trincherado y cada vez se convierte, piensa que son más sabios, realmente son más incultos. Esa es la realidad. Porque se han limitado al conocimiento y no se dan cuenta que la divinidad se expresa, que Dios se expresa también en todas las áreas de la sabiduría y del conocimiento humano. Hasta aquí con el video de hoy. Déjame saber si también te interesan todos estos temas que he comentado, si igual que yo compartes la pasión por la literatura, por la poesía, por la pintura, por el arte, por los viajes, por los idiomas, por aprender y por leer todas estas obras de los grandes autores griegos, romanos, por los grandes pensadores de la época del Renacimiento, los grandes autores rusos, como te mencionaba, Dostoyevsky. Así que estaré muy interesado en leer tus comentarios. Muchas bendiciones a todos.